Estás escuchando Popstálgico, un podcast donde la cultura pop se cruza con los recuerdos que nos marcaron. Aquí review historias, anécdotas y emociones a partir de videojuegos, series, anime y todo eso que nos hizo quienes somos. Porque la nostalgia también se siente. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Popstálgico, un podcast donde la cultura pop hace match con aquellos recuerdos que marcaron nuestra infancia o adolescencia. Yo soy Ninten, y este espacio es para recordar todo eso que alguna vez nos hizo reír, gritar de emoción o de ira, o como en este caso en particular, llorar hasta no poder más. Porque sí, en este primer episodio les vengo a contar sobre la primera vez que un anime me rompió el corazón. Alerta de spoiler, nunca imaginé que me pasaría a esa edad. En verdad no lo vi venir. Y aunque en ese tiempo nuestros papás decían, ¿qué haces viendo esos dibujitos chinos? O deja de ver esas cosas, oye, que son cosas del diablo. Para mí sí fue súper importante porque me dolió de verdad. Así que, si alguna vez terminaste un capítulo con los ojos llorosos, con ese nudo en el pecho o con esa sensación de vacío en la panza, entonces este episodio es para ti. Pero bueno, antes que nada, pongámonos en situación. Yo era un niño, posiblemente entre mis 12 y 13 años, ni idea de lo que era un anime, para mí eran dibujitos que vi en la tele volviendo del cole, pero sabía que esos dibujos no eran como los demás. No podía compararlo con, no sé, los Thundercats o los Transformers, por ejemplo, ¿no? Había algo especial en ellos. Los personajes tenían historias profundas, emociones reales, realmente les pasaban cosas, y dentro de eso a veces estos personajes sufrían de verdad. El anime del que te hablaré hoy es Pokémon, justamente la primera temporada. Y dentro de ella hubo un momento, uno solo, que me dejó marcado. A pesar de existir, varios momentos tristes dentro de toda la serie. Pero esa escena y ese final en particular, la decisión que tomó Ash, fue demasiado para mí, mi pequeño corazoncito de niño en ese momento. Fue como si me dijeran, toma, sufre, ¿ya? Toma, pa. Así de fuerte fue. Y es verdad. Hasta ese instante yo pensaba que los dibujitos eran, no sé, solo para entretener, para matarte de risa, ¿no? Por ejemplo, habían muchos capítulos en los cuales vencían al equipo Rocket y este salía disparado por todos lados. O cuando Brook, por ejemplo, coqueteaba con cualquier mujer que se le ponga enfrente, ¿no? Obviamente que menos de Misty, pero sí lo hacía con todo el resto, ¿no? Pero ese día en particular es donde yo entendí que también podían doler, pero durísimo, así, durísimo, durísimo. Y recuerdo perfectamente el momento. Estaba en casa, tirado tranqui en mi cama, viendo ese capítulo sin imaginar lo que se venía. Y de pronto, ¡pac! Como una cachetada de ida y vuelta, uno puede ver a Ash, que es el personaje principal, el cual se comienza a despedir de Butterfree, porque este debe irse con una bandada de Butterfrees, ya que están en época de cortejo, ¿no? Y comienza a aparecer todas las escenas de los buenos momentos que pasaron Ash y Butterfree, y eso fue como si me partieran el corazón en pedacitos. Simplemente me quebré. Estaba solo y mi mamá de la nada viene corriendo, pensando que me había pasado algo por el ruido, y me dice, Tony, porque bueno, ese es el apodo que tengo dentro de la familia. Me dice, Tony, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué lloras? Yo solamente tenía que decirle, mami, lo siento, es que Ash dejó ir a Butterfree. Acto seguido la abracé, ella trataba de tranquilizarme, pero ahí me podían ver llorando como una Magdalena, así, definitivamente. Eh, y uno podría decir, pucha, o sea, llora, ¿no? Porque jalaste un curso, llora porque se te rompió un juguete, pero no. O sea, yo estaba llorando en ese momento porque Butterfree se fue con su pareja, que era otro Butterfree color rosa, y Pikachu con lágrimas en los ojos despidiéndose de él. Con el tiempo y con los años, entendí por qué dolió tanto ese momento. Ese anime fue el primero en mostrarme que la vida también está en las historias que consumimos, ¿no? Que es válido encariñarse con personajes ficticios, que es válido llorar con un capítulo animado. Y sobre todo, que las emociones no se miden tanto por el formato. O sea, no importa si es un juego, una serie, una película, una canción, o como en mi caso, un anime, ya que si te hizo sentir algo real, entonces fue importante.
¿Quién diría que ese capítulo de Pokémon me haría pensar en que las despedidas son parte del ciclo natural de las cosas? Y que a veces es necesario soltar personas, es necesario soltar relaciones por el bien de la otra persona y por el bienestar propio. Porque todo cambio, digamos que siempre es para mejor, ¿no? ¿Quién podría decir que ese capítulo de Pokémon me haría pensar en la importancia de la libertad, ¿no? En esa emoción de ver a un Pokémon encontrar a su pareja y formar en un futuro una familia. Loquísimo, o sea, muy, muy loco que un capítulo, sobre todo de Pokémon, me pueda llevar a ese pensamiento. Otro ejemplo muy cortito, que también cada vez que lo veo me termina partiendo en dos, es el cuento de Navidad de Mickey Mouse, el de Disney, donde Rico McPato viene a ser en este caso Ebenezer Scrooge. Y la verdad es que yo no puedo con esa película. O sea, ahorita, a mis 33 años, no aguanto ni 5 minutos viéndola, porque me pongo a llorar así, feísimo, feísimo. No sé si ustedes la habrán visto, pero si no, de verdad, yo la recomiendo al 1000%. Sobre todo porque hay dos escenas que a mí particularmente me matan. Una es cuando Scrooge, con el fantasma de la Navidad presente, miran por la ventana la casa de Bob Cratchit, que vendría a ser en este caso Mickey Mouse, junto con su familia, los cuales están compartiendo la cena de Navidad, la cual es bastante austera, bastante pobre. Y se encuentra ahí el pequeño Timmy, el cual es uno de los hijos y el cual tiene que caminar con ayuda de un pequeño bastoncito. Y se le puede ver justamente comiendo lo poquito que tiene en su plato, ¿no? Esa escena me rompe mucho el corazón. Y la segunda, que es más fuerte aún para mí, es cuando Scrooge es llevado al cementerio por el fantasma de la Navidad futura y se ponen a ver la tumba del pequeño Timmy, justamente. Entonces, son súper lacrimógenas ambas escenas. Pero bueno, dejando ese tema por ahora, porque si no voy a terminar ese primer episodio llorando y con los ojos hinchados, em, cuéntame, en tu caso, para ti, para ti, ¿cuál fue ese dibujito, ese anime, esa cosita de tu infancia que en algún momento te rompió el corazón? Escríbemelo, cuéntamelo, ya que este podcast también es para compartir esas pequeñas, grandes heridas que nos dejaron cosas bonitas y cosas que tendremos siempre presentes. Y eso sería todo por el día de hoy. Gracias por escuchar este primer episodio de Podstálgico. Si conectaste con lo que te conté, compártelo con alguien que también tenga su anime doloroso guardado en el corazón. Y si quieres contarme tu historia, puedes escribirme tanto en el Instagram o por el canal de WhatsApp del podcast. Nos encontramos muy pronto con más recuerdos, más cosas memorables que seguramente también viviste a tu manera, a tu forma. Así que hasta la próxima. Y recuerda, la nostalgia también se siente. Chau, chau. Esto fue Popstálgico, un podcast creado por Daniel Farías y nació directamente del baúl de los recuerdos. Si te gustó, síguelo y compártelo con alguien que también guarde un pedacito de infancia en su memoria geek.